Ok, nuevamente muy buen día tengan todos ustedes y después de la administración de la palabra cantada, porque recuerda que la alabanza es la palabra cantada. A través de la alabanza somos edificados, porque si tú pones atención a la letra de la alabanza, es una letra que está edificando a la nueva creación, ¿sí? Por eso es importante que atendamos, ¿verdad? La palabra cantada, pero también que la palabra cantada se trace de una manera correcta. Y ok, vamos a hablar acerca de la realidad de la iglesia. ¿Quién sabe qué es la iglesia? Bueno, yo creo que la mayoría sabemos qué es la iglesia, ¿verdad? O quién es la iglesia. ¿Alguien me podría decir su concepto que tiene de iglesia? Hoy voy a estar de preguntón. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Comúnmente nosotros decimos en automático, decimos la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? Y se escuchó un silencio. ¿Qué más es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? Vamos a definir qué es la iglesia. Vamos a ver qué dice la Escritura que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, somos nosotros. ¿Qué más es la iglesia? La iglesia es la representación o la expresión de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué más es la iglesia? ¿Qué más es la iglesia? A ver, sí, representa a Dios y representa su amor, pero ¿qué más es la iglesia? A ver, vamos a ver. ¿Qué más es la iglesia? Porque cuando nosotros entendemos el concepto iglesia, vamos a poder dimensionar para qué estamos aquí en la tierra, ¿sí? Ya entendimos que la iglesia no es el auditorio. Ya eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya no tenemos problema con eso. Porque a veces decimos, voy a la iglesia. No, tú tienes que decir, yo soy la iglesia. Yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es la encargada de representar a Dios en la tierra. Pregunta, ¿y sí? Sí, o sea, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos los encargados de representar a Dios en la tierra. ¿Tú estás representando a Dios en la tierra? Cuando Jesús dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no estaba diciendo que dijeras en el nombre de Jesús, estaba diciendo que tú como representante de Él, si tú lo estás representando verdaderamente a Él, si tu vida es una expresión de Él, todo lo que tú pidas está autorizado. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente has dimensionado lo que es el concepto iglesia? Porque decir iglesia es bien fácil. Ser iglesia, a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Y no te puedo decir que no es fácil, porque Él nos dio todo lo que necesitamos para que nosotros seamos la expresión y la representación de Él aquí en la tierra. Pero falta algo más importante acerca de la iglesia. La iglesia es el campo de cultivo del Padre. Por lo tanto, si tú entiendes que eres parte del cuerpo de Cristo, y si tú entiendes que eres representante de Dios aquí en la tierra, pero no permites que Dios esté cultivando en tu vida, pues estás igual. Y por eso es que estamos como estamos. Porque realmente nosotros nos reunimos, nos congregamos para adorar a Dios, lo hacemos en conjunto, sí, lo hacemos. Pero principalmente nos reunimos cada domingo para ser edificados, para estar expuestos a la palabra de vida, para que Dios a través de su palabra nos muestre sus verdades espirituales y nosotros abracemos esas verdades. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la expresión de Dios aquí en la tierra,
Pero la iglesia también es el cultivo del Padre. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, cita de la siguiente manera. Lo tienes en pantalla, dice así: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Eso es lo que es la iglesia. Lo primero que tenemos que entender, o lo primero que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, es que nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros colaboramos con Dios. A veces pensamos que Dios colabora con nosotros, porque le decimos: es que Dios, yo quiero esto, Dios dame esto, Dios hace esto. No, entiende, quien colabora con Dios eres tú, ¿sí? Quien colabora con Dios eres tú. Quien colabora para Dios eres tú. No, Dios colabora para ti. Cuando tú caminas, ¿verdad?, en el propósito de Dios, realmente pues en su propósito todo está presupuestado, pero tú colaboras para Dios. Dice, estamos al servicio de Dios, dice, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se hace en un campo de cultivo? Se siembra. Ahora, se siembra una semilla. La semilla ya está sembrada en tu vida. La semilla es Cristo. Ya está. ¿Sí? Ahí sí no tenemos problemas. Creo que todo lo tenemos bien entendido. Se siembra una semilla. Cuando siembras la semilla, antes de sembrar la semilla, preparas la tierra. Ok. Después de que siembras la semilla, ¿qué más falta? Se riega, se abona. ¿Qué más? Se cuida. A veces se poda. Sí, todo eso es parte. Ahora, tú eres el campo de cultivo de Dios. Dios, por medio de su palabra, riega ese cultivo. A través de su palabra, también fertiliza o abona esa semilla que es Él mismo, ¿sí? Pero también en su momento, también a través de la palabra, Dios poda, quita lo que tiene que quitar. Y ahí es donde muchas veces a muchos dicen: es que no, ¿por qué? Si es mi vida. Déjame decirte que desde el momento que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ya no es tu vida. Tu vida ya le pertenece a Él, porque tú reconociste que Él dio su vida en rescate por la tuya, y que el precio de tu vida en su momento fue un precio muy alto que se pagó, y que ahora esa vida que tú dices que es tu vida, es una vida que le pertenece a Él. Si tú sigues necio diciendo que es tu vida, entonces no le has entregado tu vida a Dios. Pero cuando tú entiendes que esa vida ya no te pertenece, que le pertenece a Él, entonces los cambios que son pertinentes se van haciendo a través de tu ser. Nadie dijo amén. Si no dicen amén, por lo menos digan ay. Ahora, ¿de qué está formada la iglesia? Según lo que dice la Escritura. Ustedes me pueden decir de personas, pero fíjate lo que dice la Escritura acerca de qué está formada la iglesia. La iglesia, según lo que dice la Escritura, está formada de piedras vivas. Yo no sé si alguien de los que están aquí tenga un poquito noción de construcción. ¿Sí? Doña Betty sí tiene noción, yo sé que sí tiene noción de construcción. Pero cuando tú tienes un poquito de noción de construcción, ¿qué es más fácil, doña Betty? ¿Construir con bloc, con tabique o con piedras? Con bloc. ¿Por qué? Todos vienen parejitos, igualitos, ¿eh? O sea, ahí no hay pierde. Pones tu hilo y de ahí
Vas poniendo tu hilo y ahí la llevas. Pero ¿qué pasa cuando tú construyes con piedra? A veces hay que romperlas, a veces hay que buscarle la cara, y hay piedras que no tienen ni cara, ¿verdad? Hay que acomodarlas. Eso es algo muy importante. Fíjense lo que dice la Escritura. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: también ustedes son como piedras vivas. Lo está diciendo la Escritura, no después vayan a decir, el pastor dice que somos piedras. No, dice la Escritura, piedras vivas. Dice, además no dice, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ahora, ¿me podrían citar ustedes algunas características importantes de las piedras en la naturaleza? Bueno, tienen, tiene una manera de partirse. Si tú la golpeas y sabes dónde golpear, la partes. Pero díganme una característica muy importante de las piedras en la naturaleza. Puede haber piedras parecidas, pero piedras iguales exactamente en la naturaleza no la vas a hallar. No vas a encontrar en la naturaleza una piedra exactamente igual. Es más, los diamantes son piedras. Y también un diamante, no hay dos diamantes iguales, al menos que sean cortados intencionalmente, pero naturalmente no. Ahora, yo quiero que tú mires a tu alrededor. ¿Cuánta agua pura hay a tu alrededor? A tu alrededor, aquí adelante ya no hay problema. A tu alrededor, voltea a ver a tu alrededor o sea, si tú te das cuenta, aquí no hay personas iguales. Podría haber personas parecidas. Mari tiene una gemela, Esther, es parecida, pero no es igual. Tienen muchas características que son totalmente distintas, ¿sí? Al principio las vas a confundir, pero una vez que tratas con ellas, tú te vas a dar cuenta que son totalmente distintas. Lo que Dios hizo, mira, Dios no te hizo en serie, Dios te hizo en serio. Tú eres único. Por eso la Escritura dice que Dios nos hizo como piedras vivas, ¿sí? Entonces, características importantes de las piedras de la naturaleza: no hay dos piedras iguales. Pueden ser parecidas, pueden tener el mismo tipo de material con el que están hechas, pero iguales no hay, ¿sí? Hay aspectos en los que las piedras pueden ser iguales. Ahora, Dios está edificando con piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, ¿sí? A lo mejor con características muy especiales, y podríamos tener algunos parecidos, pero no somos iguales. Ahora, ¿qué se debe de hacer para construir con piedras? Vamos a poner un ejemplo. Cuando se está construyendo una mampostería, una barda de piedra, ¿cómo es que se acomodan esas piedras? ¿Qué es lo que buscas en esas piedras? Hace rato doña Betty ya me decía qué buscas en esas piedras. ¿Qué buscas en esas piedras? Que se amolden. ¿Qué más buscas? Bueno, que no sea muy porosa, ¿sí? ¿Qué más buscas? La cara más bonita, ¿verdad? La cara más bonita. ¿Qué más buscas? ¿Qué decías tú, Samara? Que embonen, ¿sí? Que puedan embonar. O sea, tú vas a ir buscando cuando estás construyendo las piedras, de tal manera que estas piedras vayan embonando unas con otras, y que utilices la menor cantidad
de mortero, cal o el adhesivo que tú vas a estar poniendo. Eso es lo que tú buscas. Bueno, lo que Dios está haciendo con la iglesia es precisamente eso, que está haciendo, dice, una casa espiritual, un edificio espiritual donde cada uno de nosotros estamos siendo acomodados en ese lugar. Ahora, muchas veces para que embone o para que le encuentres la cara o para que pueda esa piedra estar en ese lugar, ¿qué tienes que hacer con la piedra? Tomas el marro o el mazo y le das unos cuantos, ¿sí? ¿Para qué? Para quitarle una punta, una esquina, para moldearla, para partirla a la mitad, porque necesitas la mitad de esa piedra. Entonces tienes que quitarle a esa piedra. Y no es nada diferente en nuestra vida. Muchas veces cuando estás expuesto a la palabra, Dios está edificando a su iglesia. Y hay palabra que viene y te da un cincelazo en la cabeza. Sí, es así. Y te dice, te indica que tienes que quitar cosas en tu vida que tienen que ser quitadas. Si tú eres dócil a la palabra, haces a un lado lo que tenga que ser a un lado para que puedas ir embonando dentro del cuerpo de Cristo. Si tú eres necio, pues hay piedras que las llevas para una construcción y las tienes, la golpeas y dices, no, esta no sirve, y la regresas otra vez, ¿verdad? Y luego vas a construir otra vez y ahí viene otra vez la misma piedra. A mí me ha pasado que la misma piedra, no tropecé de nuevo con la misma piedra, pero la misma piedra que no embona en ese lugar donde tú la vas a meter, y dices, pero yo pensé que esta iba a embonar. Pero muchas veces el problema es la piedra, que no hay un lugar para esa piedra. Por eso nosotros necesitamos ser dóciles. Dile que está a tu lado, necesitas ser dócil, porque Dios está edificando con piedras vivas. Entonces lo que Dios busca es en qué lugar encajamos dentro del cuerpo de Cristo, porque todos fuimos llamados a formar el cuerpo de Cristo. Todos fuimos llamados a servir. No todos fuimos llamados a servir en las mismas áreas, pero todos hemos sido llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo. Miren, Dios plantó una semilla en tu vida. Hoy en día podemos ver que la semilla ha crecido, porque alguien de ustedes me puede decir, es que la semilla que Dios plantó a Cristo en mi vida no ha crecido. ¿Ha crecido o no? Sí, o sea, realmente tú no eres el mismo que eras ayer, o que eras antier, o que eras unos años atrás. Pero déjame decirte que tú no eres todavía aquello a lo que Dios te llamó a ti. Entonces estamos en ese proceso de perfeccionamiento al cual Dios nos ha llamado, y a medida que nosotros seamos dóciles, créeme que el amor de Dios, la grandeza de Dios se va a expresar a través de tu vida. Porque entendiendo esto de cuando Dios planta una semilla, ¿cuál es el propósito de plantar una semilla? Cuando tú plantas una semilla, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscas? El fruto. O sea, tú a final de cuentas, cuando tú vas y plantas, cuando siembras una semilla, tú lo que estás esperando es el fruto. Y eso es algo muy importante. Cuando el fruto es atractivo para todo mundo, pero para Dios lo más importante es la semilla. Y en la naturaleza es exactamente lo mismo. El fruto es importante para todos, porque en la naturaleza, ¿cómo es que la semilla se disemina, o cómo es que la semilla viaja de un lugar a otro? ¿Cómo la semilla viaja de un lugar a otro? Tú cuando vas al mercado, ¿verdad? Cuando vas a comprar fruta, dices, quiero 1 kilo de mango, pero me da nada más la pulpa. ¿Sí lo pides así?
¿Cómo lo pides? Pues te llevas el kilo de mango, te lo comes y en la fruta o en el fruto está la semilla. Tú tiras la semilla y si esa semilla, generalmente el mango o el aguacate, tú tiras la semilla de mango o aguacate en un lugar donde haya humedad, ¿qué pasa en unos meses? Ya nació, ¿sí? Así la gente o aún los animales buscan el fruto, pero realmente lo importante para que la especie o para que la semilla siga reproduciéndose es la semilla, y siempre ha sido la semilla. La gente busca en ti el fruto. Por eso, si tu vida es de mal testimonio, pues ni quien se quiera llevar esa semilla. Discúlpame, pero es así. O sea, creo que por eso a veces como iglesia no hay un crecimiento, porque nuestra vida da mucho que decir. Cuando tú vas al mercado, Miriam, tú vas y agarras los mangos o los jitomates más aguados, más no, ¿verdad? ¿Qué haces? Empiezas a escoger, a seleccionar. Empiezas a seleccionar. Así es nuestra vida. La gente empieza a seleccionar. Dice, sí, mira, sí, la doctora Lupita sí, da testimonio, sí. La doctora Lupita, sí. El pastor Carlos no, pero la doctora Lupita sí. No, porque si capaz de que digo otro nombre, va a decir, ya me voy a ir de aquí. Estamos suponiendo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta la importancia del fruto. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por el fruto. La gente se conoce por el fruto. No, o sea, ¿quieres saber qué tan espiritual es una persona? Tú ve el fruto, nada más, ¿sí? Y en el fruto lleva la semilla. La iglesia fue diseñada para ser edificada bajo los principios y parámetros del reino de Dios. Fíjense, la iglesia no se edifica bajo los principios o parámetros de ningún hombre, de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún evangelista. La iglesia se edifica bajo los parámetros del reino, bajo los parámetros de Dios. La iglesia específicamente es edificada en Cristo. No se puede edificar, dice, no hay otro fundamento. No hay otro fundamento que no sea Cristo. Entonces, la iglesia debe ser totalmente cristocéntrica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la figura de Cristo está marcada. La figura de Cristo está siendo expresada. Pero nosotros ahora necesitamos ser edificados en Cristo Jesús. Y fíjate, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no es edificada en Cristo, se nota. O sea, no hay más, se nota. Cuando una persona no es edificada en Cristo. Quiero que me acompañen por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1, que cita de la siguiente manera: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. El propósito de Dios para la iglesia es edificar sobre sí, porque Él es el fundamento, o Él es nuestra plataforma. Cada vez de que nosotros estamos siendo edificados en Cristo, estamos siendo puestos en una plataforma segura. Estamos siendo puestos en una plataforma donde podemos partir y tenemos seguridad de dónde nosotros estamos parados. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre refleje su imagen.
o sea, la imagen de Dios. Nosotros aquí estamos en la tierra para que la gente pueda ver a Dios a través de nuestra vida. Fíjate lo importante. Hay mucha gente que va a conocer a Dios a través de tu vida. No porque tengas un lenguaje cristiano, ¿verdad? Porque a veces se puede aprender el lenguaje cristiano. Puedes aprender a decir amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, hermana. Puedes usar un lenguaje cristiano. Puedes hablar el cristianés, ¿verdad? Pero si tienes un lenguaje nada más, pero no tienes una vida que respalde, eso no sirve de nada. Desgraciadamente pensamos que porque gloria a Dios, hermano, tenemos un lenguaje de ese tipo, ya, o sea, como que impresionamos a Dios. Y realmente no. Nuevamente, Él dijo: por su fruto los conocerás. Si Él actualmente estuviera aquí, les diría: por su face los conoceréis. No, no es cierto. ¿Verdad? O sea, realmente tú conoces ahora a la gente a través de toda esa mentira que son las redes sociales, ¿verdad? Porque realmente necesitamos entender quiénes somos nosotros. Necesitamos entender que Dios quiere reflejar su imagen a través de ti. Génesis 1:26 cita de la siguiente manera: entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Entonces, ¿para qué fue diseñado el hombre? Para reflejar la imagen de Dios. La imagen de Dios se perdió en la caída, se perdió en el Edén, pero la imagen de Dios se recuperó en la resurrección. Se recuperó cuando Cristo fue impartido a nuestras vidas. La imagen de Dios volvió a nosotros y ahora lo que estamos haciendo es conocer nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque en esa realidad espiritual a nosotros se nos da autoridad para poder mostrar la grandeza de Dios, pero nunca se nos debe olvidar que Dios es nuestra plataforma. Cuando no construimos dentro de los parámetros del reino, nos volvemos religiosos y legalistas, bajo nuestra percepción de las cosas y no bajo los parámetros de Dios. Cuando nosotros no construimos bajo los parámetros del reino, nosotros mismos ponemos nuestros propios parámetros, ¿verdad? Para querer hacer las cosas como nosotros creemos que Dios quiere que se hagan las cosas. ¿Sí les ha pasado que hay gente que quiere oír lo que quiere oír? ¿Quiere entender lo que quiere entender? O sea, tú le expresas la palabra de Dios, lo expones a la palabra de Dios y al final de cuentas Él dice no. Es así. ¿Sabías que algo que la iglesia tiene que entender, que en algún momento fuimos expuestos a una palabra errónea o tal vez equivocada? Y que en su momento Dios, a través de la exposición a su misma palabra, nos hace entender cosas o las cosas como realmente son. ¿Y qué es lo que tiene que pasar ahí? Entramos en un proceso de aprender y desaprender. Ahora, ¿es fácil desaprender cosas que hemos traído desde hace muchos años? Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, ¿sí? Muchísimo trabajo. Hay gente que le cuesta mucho trabajo y dice, es que,
O sea, sé que lo que estoy leyendo en la Escritura es verdad, pero me cuesta trabajo dejar esto porque es algo que he cultivado o me lo enseñó mi abuelita y me lo enseñó mi mamá y toda mi familia lo hemos hecho esto por tanto tiempo, y como ahora lo veo y es difícil, ¿verdad? O sea, a veces lo pensamos que es difícil, pero si Dios nos está mostrando y nos está llevando en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje, lo tenemos que hacer, porque muchas veces el desaprender cosas en su momento vemos que no nos conviene, pero créeme que en un futuro corto o lejano es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. La iglesia necesita regresar al diseño, necesita hacer a un lado lo que en algún momento se enseñó de una iglesia totalmente emocional a una iglesia espiritual. Muchas veces decimos, es que si en la alabanza no lloré, no estuvo bueno el servicio. Hay gente que lo dice así. O si la palabra no me ministró, ¿verdad? No estuvo bueno el servicio. Muchas veces no vas a sentir nada, pero si entiendes y atiendes, créeme que la palabra va a tener un efecto tremendo en tu vida. O sea, si tú solamente te dejas llevar por emociones, de hecho el hombre espiritual fue diseñado no para dejarse guiar por las emociones. Las emociones se sujetan ahora a la vida del espíritu, porque ya hemos visto, Dios no nos quita las emociones, porque las emociones son parte de nuestra vida, son parte de la vida del ser humano y no las quita, pero lo que Dios hace es que pone a su espíritu para que ahora el espíritu sea quien gobierne nuestra vida y asimismo nuestras emociones, porque hay gente que en un arrebato de enojo hace muchas tonterías. Pero cuando una persona, sus emociones están guiadas por el Espíritu de Dios, aunque pueda estar molesto, pueda estar enojado, pero sabe que de acuerdo a los parámetros del reino, él no puede hacer un berrinche, no puede hacer una escenita, o no puede cometer una tontería. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios que se rige de acuerdo a los parámetros del reino y no de acuerdo a sus emociones. Porque el emocional dice, ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia o congregarme, ¿verdad? Lo corrijo, congregarme. Yo sé que muchas veces no te van a dar ganas, pero si eres una persona responsable, entendida, lo vas a hacer. A ver, los que ahora son papás ya, ¿a poco no hay días que no te dan ganas de ir a trabajar? Sí. Y si sabes que tienes una familia que mantener, hijos, y que tienes cuentas que pagar, aunque no te den ganas, ¿qué haces? Dices, no es que me den ganas, sino que sé que soy responsable. Así es la vida espiritual. No te van a dar ganas de muchas cosas, pero si tú sabes quién eres, tú te conviertes en una persona responsable. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que sí lo hagan los que lo adoran. Donde nuestras emociones son sujetas a la acción del Espíritu en nuestras vidas y no son las que dictan nuestra conducta. Tus emociones, tus sentimientos no son las que dictan tu conducta, sino que tu conducta está dictada por el Espíritu de Dios. ¿A dónde te está llevando Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? La iglesia necesita empezar a salir, necesita empezar a dejar de esconderse
para ser una comunidad que sobresale. Muchas veces, ¿verdad? A lo mejor nos pasa cuando estamos comenzando, ¿verdad? Y te vas a congregar. Ahora ya no es tan común, pero ¿por qué? Porque tenemos la facilidad de que en los dispositivos o en el celular puedes tener tu Biblia. Pero yo recuerdo hace 20 y tantos años atrás, cuando conocí, pues cuando te ibas a congregar te decía el pastor, traen su Biblia, ¿verdad? Y las Biblias más chiquitas eran de este tamaño. Ahora ya hay de bolsillo. Dice, si todavía ves bien, está bien, pero si no, pues ya necesitas una con letra un poco más grande. Y ¿y cómo ibas con tu Biblia por la calle? A ver, cuéntenme. En una bolsa. En una bolsa, sí. ¿Por qué? Porque te iban a decir, ahí va el hermanito, ahí va el aleluyo, ¿verdad? Te iban a hacer burla. O a lo mejor tu vida todavía no daba un testimonio y dices, me van a agarrar, me van a echar carrilla porque pues mi vida no es congruente con lo que estoy conociendo. ¿Sí te das cuenta? Pero la iglesia necesita dejar de esconderse. Todavía a esas alturas hay muchos que se congregan y son como agentes secretos. O sea, no le dicen a nadie que se congregan. De repente se encuentran una persona y esta persona así tímidamente comienza a hablarle, a compartirle y le dice, yo también soy cristiano. Pero ¿por qué? ¿Por qué escondemos nuestra fe? Nos damos cuenta que en este tiempo hay libertad de expresión. ¿Cómo se expresan todas las ideologías? ¿Y nosotros por qué no nos expresamos? ¿Cómo tienen convicción otras personas? ¿Y nosotros por qué no tenemos esa misma convicción? Si se dan cuenta lo importante que la iglesia necesita dejar de esconderse. La iglesia necesita tener una expresión. La gente en tu entorno necesita conocer cuáles son tus convicciones. Necesitamos dejar de ser de la secreta. Pero ¿sabes por qué muchas veces seguimos manteniendo en secreto? Porque todavía nos permitimos los deseos de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Fíjate lo que dice Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Está diciendo que si una persona se deja guiar por el Espíritu, vive de una manera espiritual, tiene sus convicciones espirituales, no es una persona de doble cara o de doble ánimo. Es una persona, dice, entera. Es una persona que muestra sus convicciones. Y que sí, podemos errar al blanco, porque erramos al blanco. Pero cada día es menos. Porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros, como iglesia, debemos dejar de pensar con una mentalidad de ovejas. La Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos relatos que hablan acerca de que el pastor cómo cuidaba sus ovejas. Pero si tú empiezas a ver las características de una oveja, ¿cuáles son? A ver, díganme algunas características de las ovejas. Son nobles. ¿Qué más? Otra característica de las ovejas. Nada más son nobles. Se dejan guiar por el pastor. ¿Qué más?
¿Qué más hacen las ovejas? ¿Qué más hacen? A ver. Son blanco fácil para depredadores. Por eso en algún momento dice, como nos sentimos ovejitas, sentimos que todo el tiempo el diablo nos está acechando. Pero fíjate, las ovejas dependen totalmente del pastor para que los alimente, para que los lleve a encerrar, para todo dependen del pastor. Algo que tenemos que entender, que sí dice la Escritura, es que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Por eso cuando dice el pastor la vida da por sus ovejas, Él es el gran pastor de las ovejas. Pero en el nuevo pacto Dios nos está instruyendo como hijos, como herederos, como coherederos juntamente con Cristo, como un pueblo adquirido, como santos, como justos, como un real sacerdocio, como una nación escogida. Todo eso es muy distinto, porque cuando tú empiezas a tener una mentalidad de hijo, entonces soy hijo de Dios. Los hijos generalmente tienen las características de los padres. De hecho, la Escritura dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, nosotros participamos de esa naturaleza. Por eso es que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Todo eso lo tenemos a través del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros generamos una mentalidad de hijos de Dios, es una mentalidad de avance, porque ¿cómo es nuestro Padre? O sea, yo no sé si tú tengas un poquito de entendimiento, ¿cómo es tu Padre Dios? Es todopoderoso, ¿verdad? Es sabio, es creativo, todos esos atributos están en ti. Pero no puedes seguir pensando como una oveja. Tú eres un hijo de Dios y dice la Escritura que eres heredero de Dios. ¿Qué hace un heredero? Administra los bienes que le fueron heredados. Ahora, como herencia, en nosotros, dice la Escritura, la mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo. Cristo es la mayor bendición que hay en nosotros. Fíjate lo que hizo Dios, envió a su Espíritu a nosotros. Gálatas 4, 6 al 7 dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Tienes que identificarte de esa manera. Tú eres hijo de Dios. Y tienes que vivir como vive un hijo de Dios. La Escritura dice que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amoroso. Esos son atributos que están en ti. Pero como eres hijo de Dios, tampoco estás aquí para sentirte menos. Tú no puedes llegar y decirle a Dios: yo me siento indigno, yo no soy nada. O sea, ¿eso es lo que Dios quiere que tú percibas de ti mismo? No. ¿Qué padre quiere que sus hijos se perciban a sí mismos como nada? Dígame, ¿qué padre? ¿Qué padre quiere que sus hijos, en lo natural, qué padre quiere que sus hijos se sientan nada? ¿Qué padre quiere eso para sus hijos? Nadie. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. ¿Qué crees que quiere Dios para nosotros? Lo mejor. Pero nosotros queremos lo que Dios quiere. Ay, se me quedaron viendo así. O sea, es que todos fuimos hijos. Si estás aquí, todos hemos sido hijos. Nadie nació nada más así sin tener padres. Ahora, en su momento estuvimos de acuerdo con nuestros padres en cómo nos conducían, en cómo nos instruían, en qué nos
a dónde nos guiaban, aún en tareas que ellos ponían. ¿Estuvimos de acuerdo con nuestros padres, sí o no? No estuvimos de acuerdo. O alguien de ustedes dijo, no, sí, todo lo que mi papá y mi mamá digan, sí. No. Y pasado el tiempo, yo sé que hace unos años, también ya tiene mucho tiempo, pasaba era un comercial que decía, ¿qué razón tenía el viejo? Era una persona adulta reflexionando acerca de su vida y de la vida y recordando las palabras de su padre y diciendo lo siguiente, ¿qué razón tenía el viejo? Pero ya no estaba el viejo para poder darse cuenta que todos los consejos, la palabra que les dio en su momento no fueron valoradas. Pero nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere para nosotros. O sea, yo sé que tú, mira, desde tu mentalidad tú dices, es que yo quiero esto otro, y a veces somos muy egoístas y queremos todo nosotros. Pero te has preguntado, si nosotros somos diseño de Dios, si nosotros somos obra de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Porque la Escritura, en muchas partes de la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no has leído que dice a Él. A ti en algún momento no te va a parecer buena, agradable y perfecta, pero es lo mejor para tu vida, porque ¿quién más conoce al hombre sino aquel que lo creó? Es Dios. Gálatas 4:6 lo leí, sí, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo de Dios, también heredero de Dios por medio de Cristo. Necesitamos tomar la autoridad y la posición que nos corresponde como hijos de Dios. Necesitamos tener una mentalidad que sea un modelo de vida. Nuestra manera de pensar debe ser un modelo de vida. La iglesia fue diseñada para marcar tendencias, para marcar un estilo de vida, para marcar tendencias ¿dónde? ¿Verdad? No en la moda. La iglesia fue diseñada para marcar tendencias en esta tierra en los matrimonios que sean un ejemplo para sus hijos, matrimonios que sean un modelo a los hijos de cómo se debe de vivir, de cómo se solucionan los conflictos, de cómo se sale adelante poniéndose de acuerdo. Eso es lo que la iglesia es lo que debe de sobresalir, porque muy comúnmente ahora, ¿verdad?, los matrimonios solamente aparentan, puras apariencias ante la gente, todos de la mano, ¿verdad? Y jajaja, jijiji, bien, y después no podemos ser así. No podemos tener una doble moral. Nosotros no. O sea, es increíble, fíjate, es increíble, y te lo digo, aquí hay matrimonios, ¿verdad? Pero es increíble que nosotros que tenemos a Cristo y que sabemos que la Escritura que dice que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, grandes cosas harán. Nosotros que tenemos a Cristo no podemos vivir de la manera correcta. Yo conozco matrimonios, fíjate, matrimonios que no están en Cristo, que no están casados, no tienen un papel, bueno, no son matrimonios, pero una pareja que no está en Cristo, no está casada y viven bien. O sea, es así como que alguien me explique eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos el diseño, que tenemos la palabra viva, que tenemos todo para poder vivir de la manera correcta, no estemos viviendo de esa manera. O sea, yo no lo concibo que pueda suceder eso. Cuando yo veo que la gente
que usa este principio, porque es un principio eterno, el ponerse de acuerdo, que usa este principio, vive de una manera correcta. Es sorprendente. Podría decirles quiénes son estas personas porque ni se congregan, pero podría yo decirles quiénes y realmente podrían darse cuenta y decir, ¿cómo es posible, no? Si nosotros tenemos todo, ¿y cómo es posible que otra gente tome este principio? Porque el matrimonio tiene que ver con vivir en el poder del uno, donde ya no son dos, sino uno. A veces pensamos que multitud es mucho o es más fuerte, pero de acuerdo a lo que la Escritura dice, uno es más fuerte, porque somos uno, los dos, pero también somos uno con Dios. La iglesia debe ser gente que marca tendencias en los estilos de vida, matrimonios, hogares, vidas transformadas, negocios prósperos, una ciudad modelo o ciudadanos modelo, que mostremos la grandeza de nuestro Dios. Gente como José, como Daniel, como Salomón, que se conectaron a su propósito en su tiempo. Ojo con esto. Esta gente se conectó con Dios a su propósito en su tiempo. Pero fíjate lo que dice la Escritura, porque es algo muy importante de esta gente. Y lo que dice la Escritura acerca de ti, ahora para este tiempo. La Escritura cita lo siguiente, dice, bueno, te voy a leer algo y después te cito la Escritura. Dice, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Eso lo dijo Jesús. En el reino de Dios, dice, el más pequeño es mayor que Juan. Vamos a la Escritura en Lucas 7:28, que dice así: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿De cuál Juan hablaba la Escritura? De Juan el Bautista. Jesús estaba diciendo que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y si tú analizas la vida de Juan, ¿cómo lo consideras? ¿Cómo consideran a Juan ustedes? Alguien, para lo que lo usó Dios, lo consideramos mayor. ¿Cómo consideran ustedes a José, a Daniel, a Moisés? ¿Cómo lo consideran? Hay gente que los ve como modelo, pero la Escritura dice que en el reino de Dios, ahora donde nosotros estamos, el más pequeño es mayor que todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a conectarse con el Espíritu de Dios. Ellos solamente, el Espíritu venía a ellos momentáneamente y para ciertas funciones que Dios tenía. Pero ahora en nosotros el Espíritu de Dios está permanentemente. Entonces, ahora nosotros en este reino hemos sido llamados a cosas mayores para este tiempo, y en este tiempo tú tienes que conectarte a aquello a lo que Dios te llamó a ti. Pero si tú no entiendes esto, o sea, ellos fueron grandes hombres, pero ellos miraban aquello de una manera que no lo podían alcanzar. Pero nosotros ahora vemos todo esto que alcanzó Jesucristo y nosotros ya estamos en esta realidad.
Por eso es que esta palabra a nosotros, la iglesia en este tiempo debe ser una iglesia productiva, una iglesia con un mensaje de reino altamente productiva, una iglesia que esté llevando a Dios más hijos, una iglesia que le muestre al mundo que sí se puede vivir en Cristo, una iglesia que le muestre al mundo que como hijos de Dios podemos ser exitosos aquí en la tierra. Porque la gente con una mentalidad de reino es altamente productiva, porque hace de su prioridad el reino. La escritura en el Evangelio según San Mateo, versículo 6:33, cita así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate esto. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Nosotros comenzamos al revés, ¿verdad? Buscamos todo lo que necesitamos y al final decimos, ay, cuando yo pueda, cuando yo tenga tiempo, cuando yo tenga, busco a Dios. Pero no funciona así con Dios. Dice, busca que Dios te gobierne. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablamos de reino hablamos de gobierno? ¿Por qué la escritura nos dice que busquemos que Dios nos gobierne? Porque éramos ingobernables. Pero ¿sabes por qué? En el Génesis está la respuesta. En el Génesis, cuando Dios dice que creó la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo primero que Dios hizo en el Génesis? Poner orden, ¿sí? Cuando el reino de Dios llega a tu vida, empiezas a poner orden en tu vida. Empiezas a poner como prioridad a Dios en tu vida, ¿verdad? Si siempre hacías lo que a ti se te daba la gana, ahora te sujetas al gobierno de Dios, ¿verdad? Si siempre eras una persona que decías que tenías la razón, aunque no la tuvieras, ahora sabes reconocer cuando no tienes la razón. Entonces, por eso es que la escritura dice, busquen el reino de Dios, porque cuando buscas el reino de Dios, y tu vida empieza a entrar dentro de un orden, ¿sí? Y no solamente ciertas áreas, toda tu vida empieza a entrar dentro de un orden. Hay áreas en tu vida que se notan más, y a medida que trabajas en ellas, las vas perfeccionando. Pero ¿qué crees? Salen otras que no se notaban, pero ahora se notan, y entonces vas a comenzar a trabajar en ellas. ¿Les ha pasado que dice, vamos a hacer aseo de la casa, vamos a limpiar la casa? ¿Qué pasa cuando limpias la casa? Encuentras cosas que tienes que tirar, encuentras cosas que no te sirven, encuentras cosas que guardaste, y dijiste, es que por si lo ocupo, y lo guardaste. Mira, hay gente, pasa así, no sé, eso es en otras iglesias, no aquí. Pero hay gente que dice, vamos a hacer limpieza de la casa. Y esto sirve, y esto sirve, y esto sirve, y todo sirve. Y al final terminas nada más cambiando de lugar las cosas. Dios no quiere que cambies de lugar. Hay cosas en tu vida que las tienes que desechar, y no las vas a cambiar de lugar. Generalmente eso es lo que hacemos, solamente las movemos de lugar. Mira, si en tu casa hay telarañas y te la pasas limpiando las telarañas todo el tiempo, yo te voy a dar un consejo: mata la araña. Así de sencillo, ¿sí? Mata la araña. O sea, ¿para qué tanto trabajo? Mata a la araña. Hay áreas en nuestra vida que son como esa araña, y nosotros queremos andar limpiando telarañas, pero tú no estás para limpiar telarañas. Dios nos dio la capacidad, ¿sí?, para matar la araña. La tenemos en Cristo. Esto, buscar el reino de Dios, da como resultado vidas transformadas, ¿sí? Totalmente. Vidas que proyecten la grandeza de Dios, vidas que se consagran a Dios, vidas que no tienen que andarlos cuidando. Por eso les decía hace un rato,
Si tú te quitas la mentalidad de oveja porque nada más te comportas cuando por ahí anda el pastor o cuando por ahí anda un hermano, pero aquel que es hijo de Dios es hijo donde quiera. Se comporta como un hijo de Dios donde quiera. La iglesia necesita mudar, ¿verdad? De una iglesia sin revelación a una iglesia con revelación de los códigos o llaves que dan acceso a las bendiciones depositadas por Dios, tomando lo que por derecho legal nos corresponde. Debemos dejar de ser imitadores de Jesús y vivir de acuerdo al modelo del Cristo impartido. Fíjate, es algo muy importante. En nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Cristo ya fue impartido. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo dónde está? En nosotros. Cristo está en nosotros. Entonces, pero hay gente que todavía ora en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret tuvo en tiempo y espacio caminó en la tierra, ¿sí? Hay gente que se queda y adora a un Cristo que está crucificado. ¿Y cómo ves a un Cristo crucificado? ¿Cómo se ve a Cristo crucificado? Sufriendo, triste, provoca lástima. ¿Eso es lo que provoca el Cristo que está en nosotros? No, porque nosotros tenemos un Cristo resucitado, que está impartido en nosotros. Hay gente que se queda con un Cristo resucitado, resucitó, pero nada más. Pero nosotros creemos en un Cristo que está impartido, en un Cristo que vive, en un Cristo que está en nosotros, en un Cristo que nos guía a nosotros. Dios se muestra a nuestra vida a través de modelos, y el modelo que Dios tiene para nosotros, el modelo perfecto es Jesucristo. Porque la Escritura dice que Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el grafos, Él es la impresión original. En otras se dice de Él que Él es el prototokos o el prototipo. Jesús nos sirve de modelo como prototipo porque en Jesús fue en el primero que el Espíritu de Dios posó. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios posó sobre Él. Y de ahí en adelante el Espíritu no se separó de Él hasta que Él entregó el Espíritu a Dios. Nosotros, o Cristo para nosotros es ese prototipo, porque Él se dejó guiar en su vida terrenal totalmente por el Espíritu de Dios. Totalmente su vida era guiada por el Espíritu de Dios. Romanos 8:29 dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ser transformados según la imagen ¿de quién? De Cristo. Estamos siendo transformados según a la imagen de Cristo. Estamos en ese proceso, ¿sí? Pero tenemos todo para poder vivir de acuerdo a ese modelo. Tenemos todo para vivir de acuerdo al modelo que el Padre ya nos dictó a nosotros, que es Cristo. Porque lo tenemos en nosotros. Solamente basta que nosotros nos dejemos guiar por Él. Porque tenemos la vida impartida de Dios en nosotros. Ya no somos ajenos de la vida de Dios, ahora somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos todo para que Dios obre a través de nosotros, pero este es un proceso en el cual nosotros tenemos que menguar para que Él crezca, para que Él se manifieste, para que Él se exprese, para que el fruto del Espíritu Santo se muestre en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre eterno,
Gracias, Señor, gracias porque sabemos que en ti lo tenemos todo. Sabemos, Señor, que como iglesia somos y estamos en esa realidad que es Cristo, Señor. Sabemos que aunque somos piedras vivas, que no somos igual que nadie, pero sabemos que encajamos en ese edificio espiritual que tú estás construyendo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu diseño, gracias porque sabemos que día a día, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas. Permítenos ser dóciles a tu palabra, dóciles a tu guianza. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les invitamos a que compartan este mensaje, que más gente pueda ver, que más gente pueda ser edificada y crezca en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.